Buenos días a todos, especialmente a mis queridos compañeros celebradores de la palabra de la Diócesis de Segovia. El equipo de celebradores del Obispado me ha pedido que prepare una formación sobre la liturgia de las horas, conocida también como oficio divino. Dado que ahora no podemos reunirnos, hemos puesto a vuestra disposición esta serie de vídeos. De este modo, podéis acceder a ella siempre que queráis, o incluso compartirla si lo consideráis de interés. También la tenéis a vuestra disposición por escrito. Los que estamos comprometidos con la pastoral en el campo, vemos día a día cómo comunidades muy antiguas se debilitan y desaparecen. No tanto por falta de habitantes, sino de cristianos. El mundo cambia a la velocidad del rayo, y el cristianismo parece casi una reliquia del pasado. No es fácil evitar la tristeza y la desesperanza ante la desaparición de elementos muy queridos que forman parte de nuestra historia religiosa. Pero si no perdemos la perspectiva de que Cristo es el Señor de la historia y la cabeza de la Iglesia, si nos disponemos a escucharle y le dejamos actuar, si estamos dispuestos a convertirnos, es decir, a abandonar lo superfluo para centrarnos en lo esencial, con la gracia de Dios, el Evangelio florecerá de nuevo en nuestra tierra. En Occidente estamos viviendo un cambio tan profundo que solo tiene parangón con el que ocurrió cuando desapareció el Imperio Romano. Entonces, la Iglesia supo reaccionar fomentando lo esencial. Pequeñas comunidades de cristianos doctrinalmente ortodoxos, muy bien formados, con una intensa vida de oración y celebrativa, articulada en torno a la liturgia de las horas y los sacramentos, y a la vez volcados en la transformación de su entorno. De este modo, precisamente desde las zonas rurales, los monjes lograron mantener viva la fe de los cristianos, evangelizaron grandes territorios paganos y determinaron la cultura y la civilización de lo que ahora llamamos Europa. Hoy, como entonces, fieles a lo mejor de la tradición cristiana, quienes estamos llamados a la evangelización, tenemos que decidir si vamos a ser enterradores o parteras, es decir, si vamos a gastar nuestra energía en mantener artificialmente aquello que ya haya cumplido su función histórica, o si por el contrario, vamos a centrarnos en ayudar a dar a luz lo nuevo que tiene que nacer. El título de esta formación es La liturgia de las horas, esperanza y futuro de la Iglesia en las zonas rurales, aunque sin duda también lo es para las zonas urbanas. Trataremos de conocer mejor esta liturgia. Intentaremos comprender por qué, a pesar de ser tan desconocida para muchos cristianos, es tan fundamental para la vida de la Iglesia. Y podremos entrever el importantísimo papel que puede estar llamada a jugar en el fortalecimiento y maduración de la fe de los cristianos, la pervivencia de nuestras pequeñas comunidades y la evangelización, especialmente en las zonas rurales. El culto cristiano es más amplio que la liturgia. Engloba también una gran variedad de expresiones de piedad que conforman lo devocional, que han ido apareciendo a lo largo de la historia, respondiendo en buena medida a las necesidades pastorales de su tiempo. El rosario, el Vía Crucis, el Ángelus, las novenas, las procesiones. Sin embargo, y a pesar de la enorme importancia que han llegado a tener en la práctica religiosa, los actos devocionales y de piedad no son liturgia. Según afirma el Concilio Vaticano II, la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de estos ejercicios piadosos, que en cualquier caso deben derivar de ella y conducir a ella. Más tarde analizaremos las razones históricas de su surgimiento y evolución en relación con la liturgia de las horas. La liturgia es cumbre y fuente de la vida eclesial y tiene su origen directo en Jesús. Está conformada fundamentalmente por dos grandes bloques: la liturgia de los sacramentos, de la que la misa forma parte, y la liturgia de las horas. Es el culto que ha existido siempre en la Iglesia desde Pentecostés hasta el día de hoy. Es el culto necesario
del que no puede ni podrá nunca prescindir, porque a través de él se hace presente el Señor. Así, el concilio dice que Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo a través de la acción litúrgica. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, es decir, cuando celebra la liturgia de las horas. Un gran maestro de liturgia, Manuel González, a quien acudí en busca de formación cuando comencé a ser celebrador, suele hacer esta pregunta a los que participan en alguna de sus charlas. ¿Me pueden decir ustedes qué está haciendo Jesucristo en este momento? Y ante la frecuente sorpresa de quienes le escuchan, él mismo aporta la respuesta. Cristo está en este mismo momento oficiando una liturgia en el cielo. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con cualquier práctica de piedad o devocional, quien preside la liturgia es Cristo mismo, que la ofrece ante el Padre en la Jerusalén celeste, porque Él es nuestro sumo sacerdote y único mediador. La liturgia, por lo tanto, es obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia. Es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Asimismo, la liturgia de las horas es oración pública de la Iglesia y jamás pierde su carácter comunitario. Aunque la celebremos solos, junto a nosotros, está celebrándola toda la Iglesia con Cristo a la cabeza. De este modo, no solo los templos, sino también las casas en las que habita una familia cristiana, nuestra propia habitación, o cualquier lugar en el que se celebra el oficio divino, queda transformado en espacio sagrado y lugar de culto. El Catecismo afirma que los bautizados participan del sacerdocio de Cristo, pero solemos desconocer que la manera en la que los fieles podemos ejercer nuestro sacerdocio es precisamente celebrando la liturgia de las horas, participando en la oración pública de la Iglesia. De este modo, nos unimos a Cristo con toda la Iglesia para alabar, glorificar y dar gracias al Padre e interceder por toda la humanidad. Y es que el sacerdocio cristiano, tanto el común como el ministerial, no es para el propio beneficio del que lo recibe, sino para el bien de toda la humanidad. Por lo tanto, la principal motivación que debemos tener para ejercerlo a través de la liturgia de las horas no debe ser la de beneficiarnos de lo que indudablemente nos aporta, sino la de servir a nuestros hermanos, intercediendo de este modo por la salvación de todo el mundo. Por todas estas razones, el concilio pide encarecidamente a los laicos que recen el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí o inclusive en particular. Y es que la liturgia de las horas es en verdad la voz de la misma esposa que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre.